Buenos días o buenas tardes, profesor. Mi nombre es Efraín James Zúñiga Escobar y pues ahora vamos a continuar con el resumen del libro Historia de la UNI, volumen 4, José Ignacio López Soria. Capítulo 1. Entre leyes y reglamentos. De la Universidad Nacional de Ingenieros a la Universidad Nacional de Ingeniería, 1940 a 1955. Contexto histórico de 1940 a 1941. Se divulga la Ley 9096 en el año 1940, con la creación de una comisión para reformar la educación integrada por representantes de universidades, la Escuela de Ingenieros y Agricultura. También la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941, la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela de Agricultura equiparadas a universidades en autonomía pedagógica y administrativa. Especialidades técnicas: civil, minas, mecánica, electricidad, sanitaria, arquitectura y química industrial. Reformas en la estructura de gobierno, 1944. Ley 9889, 1944. Creación del Consejo Superior, similar al Consejo Universitario. El director elegido por el Consejo Superior tenía que cumplir un requisito mínimo de 6 años de experiencia profesional. Reglamento Interno, 1944. Organización de secciones especiales, como construcciones civiles y minas. Jefes de sección y comisiones de coordinación académica. Movimiento Reformista y Resistencia, 1945 a 1946. Presión para anexar la Escuela Nacional de Ingenieros a San Marcos. Tuvo oposición de profesores y estudiantes, con el lema "El espíritu de la educación técnica es diferente al de otras facultades". Ernesto Díez Canseco. Estatuto Universitario, 1946. Artículo 109. La Escuela Nacional de Ingenieros entra en reorganización bajo la Junta Mixta de Reforma. Protestas por considerar a la Escuela Nacional de Ingenieros ya organizada eficientemente. Cambios bajo la Junta Mixta de Reforma, 1946. Transformaciones clave. De llamarse secciones pasan a llamarse departamentos. Ejemplos: minas y arquitectura. Junta directiva con participación de profesores y alumnos. Eliminación del Consejo Superior. Autonomía versus federación. San Marcos exige subordinación. La Escuela Nacional de Ingenieros exige igualdad. Federación entre universidades, no anexión. Propuesta de Universidad Técnica, 1947. Moción de Mario Samamé Boggio. Convertir la Escuela Nacional de Ingenieros en Universidad Técnica del Perú, con facultades especializadas. Algunos argumentos: necesidad de autonomía económica, intercambio internacional y reconocimiento. Rechazo inicial, considerada extemporánea, pero plantó las bases para 1955. Legado: autonomía consolidada, estructura departamental y participación estudiantil. Preparó el camino para la creación oficial de la UNI en 1955. Derogación del Estatuto Universitario, 1949. Contexto político. Dictadura de Odría, 1948 a 1956. Deroga el Estatuto Universitario de 1946, Ley 10.555. Justificación: demogia del régimen anterior y necesidad de restaurar la autoridad y moral académica. Decreto de Ley 11.003, 1949. Restaura la Ley Orgánica de Educación 9.359 en el año 1941. Elimina avances democráticos, participación estudiantil y autonomía plena. Cambios en la Escuela Nacional de Ingenieros tras los decretos. Consecuencias claves. Gobierno. Se suprime el Consejo Superior. Vuelta al sistema anterior, director más junta de profesores, sin estudiantes con voto. Autonomía. Derogado el artículo 401. Anexión a San Marcos. Se mantienen departamentos, ejemplo, de minas y arquitectura, pero con menos autonomía. Participación estudiantil, restringida a voz sin voto, en órganos directivos. Resistencia y adaptación, 1949 a 1950. Acciones de la Escuela Nacional de Ingenieros. La Junta de Profesores acepta representación estudiantil. También comisión para conciliar reglamentos antiguos y nuevos, sin resultados públicos. Discurso del director Llosa, 1949.
Reconoce la Escuela Nacional de Ingenieros como federación de escuelas técnicas, con identidad propia. También destaca el rol de los departamentos, equivalentes hoy en día a facultades. Creación del Colegio de Preingeniería, 1949 a 1964. Academia preparatoria para ingresar a la Escuela Nacional de Ingenieros. Balance. Entre las pérdidas están la autonomía, cogobierno y avances de 1946. Las ganancias, pues estructura departamental consolidada, resistencia a la anexión, legado para 1955, bases para convertir la Escuela Nacional de Ingenieros en Universidad Nacional de Ingeniería. De escuela a universidad. El camino hacia la universidad de 1952 a 1955, contexto político. Final del cogobierno de Odría, 1956, y resurgen demandas democráticas, participación de actores clave. Fernando Belaúnde Terry, que era jefe de arquitectura y futuro presidente del Perú. Estudiantes y profesores. Ejemplo, Abel Salinas, Gonzalo Cisneros. Primera moción, 1952. Propuesta de reforma universitaria con autonomía, derechos estudiantiles y régimen económico propio. Debate interno y visiones contrapuestas. Dos corrientes. Técnica tradicional. Prioriza la formación profesional y disciplina. Erasmo Reina, director militar. Universidad moderna. Incluye investigación, humanidades y cogobierno. Ejemplo, Grimaldo Luna Victoria, que era estudiante. Discurso de Alberto Lleras Camargo, 1955. La ingeniería debe integrar conocimientos técnicos y problemas nacionales. Proyecto de la ley y apoyo mediático. Proyecto de ley, abril 1955. Presentado por Germán de la Fuente, diputado y profesor. Su objetivo pues, fue convertir departamentos en facultades y la Escuela Nacional de Ingenieros en universidad. Apoyo de la prensa. La prensa, descentralizar para eficientizar la gestión. El comercio, reconocimiento internacional para egresados. Declaraciones clave. Roberto Valverde, que era un director. Justicia jerárquica para docentes. Fernando Belaúnde Terry. Error seguir como escuela en un mundo de universidades técnicas. Ley 12.379, 19 de julio de 1955. Artículos clave. Artículo 1. Pasa a llamarse departamentos a llamarse facultades. El artículo 2. El gobierno bajo la ley 9.359, que declara la autonomía universitaria. Primer Consejo Universitario, agosto 1955, cuyo rector pues, fue Roberto Valverde, y algunos decanos como Germán Flügter, de Química, y Belaúnde, en Arquitectura. Nombre definitivo. Pasa a llamarse de Escuela Nacional de Ingenieros a llamarse Universidad Nacional de Ingeniería, más hoy conocida como la UNI. Legado y significado. Algunos logros tenemos la autonomía académica y administrativa, estructura moderna, como facultades de investigación y posgrado, y el reconocimiento internacional. Nuevos retos y compromisos. En este periodo, las universidades comenzaron a enfrentar una transformación profunda debido al aumento de estudiantes y las nuevas demandas sociales. Se cuestionó la estructura tradicional, promoviendo la democratización del acceso, la mejora en la calidad docente y la participación de los alumnos en decisiones universitarias. La universidad dejó de ser un espacio reservado para las élites y se convirtió en un agente clave para la movilidad social y el cambio. Se reorganizó por facultades, lo que permitió una mayor autonomía y adaptación a las necesidades específicas de cada disciplina. La descentralización institucional y el respaldo económico, como el proveniente del auge petrolero, facilitaron estos cambios estructurales. Durante las administraciones de Mario Samamé Boggio y Santiago Agurto Calvo, de 1960 a 1970, se consolidó esta transformación. Se impulsaron la investigación científica, las artes, la cultura y se diseñó un perfil universitario moderno, con una mirada crítica y comprometida. Bueno, continuando con la parte de mi compañero, ahora sigo con la continuación de Al ritmo de las universidades. En 1953 no se logró una respuesta inmediata con respecto a la ley de la
la ley universitaria que se promulgó en 1960, que fue la ley de 13.417, que esto tuvo como consecuencia marcando un nuevo rumbo para la educación superior. Bueno, ¿en qué consistía esta ley 13.417 que se propuso en aquellas épocas en la universidad? Que las universidades gozarían de autonomía pedagógica, administrativa y económica, ya que en esos tiempos a veces algunas universidades públicas por influencia del Estado no eran tan libres que se podría decir, y eran a veces los representantes de las universidades hacían en conveniencia del Estado sus acciones. Un segundo punto fue que sus gobiernos se constituyen con el concurso de catedráticos, alumnos y graduados, detallando la constitución y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, ya sea la asamblea universitaria, consejo universitario, consejo de facultad o escuela. Otro aspecto importante también puede ser que la no elección de la representación estudiantil no invalidaba el funcionamiento de los órganos de gobierno. Aquí, como ya se puede observar, ya se comenzaron a tener representantes estudiantes. Y bueno, eso era mucho más que nada porque los alumnos no eran tan escuchados y era muy importante para ellos tener un representante. Por ende, no se podía parar el funcionamiento de aquel órgano solo por el no elegimiento de un nuevo representante. Bueno, otro punto podría ser que aunque gozaban de amplia libertad, las universidades no podían tomar partido corporativamente en cuestiones ideológicas, sociales y políticas, pero sí debían estudiarlas científicamente. Con esto quiere decir que la universidad no se puede ir hacia un lado ideológico como el comunismo o bueno, etcétera, como el socialismo, el APRA, etcétera, porque aquí todos ya se consideraba más o menos la libertad y no se podía definir una ideología para todos los alumnos, porque también perjudicaría mucho, bueno, a la parte de libertad entre comillas. Bueno, otro punto, la dirección de la universidad seguía a cargo del rector y vicerrector, elegido por 5 años, con posibilidad de reelección inmediata, debiendo ser peruanos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio y profesores principales con más de 10 años de docente universitario. Esto era importante, bueno, en aquellos años era importante mantener la identidad de la universidad, con representantes de esa misma, de la misma, bueno, de la misma universidad. Bueno, cosa que en estos tiempos actuales eso ya no se llega a cumplir del todo porque hubieron representantes de otras universidades como de la de San Marcos y aparte fuera de la uni también hay personas que llegan a ser rectores de la universidad. Otro punto que puede ser la asamblea universitaria, que estaba constituida por 12 profesores principales, 4 asociados, 4 auxiliares de cada consejo de facultad, además de 2 graduados con voz pero sin voto. Como se puede observar, también comenzaron a incorporar más representantes de la universidad, aparte del consejo estudiantil. Otro punto, el consejo universitario estaba integrado por el rector, los decanos de las facultades, un delegado de los profesores de cada facultad y tantos alumnos cuantos fuesen necesarios para completar el tercio del total de miembros. Bueno, todos estos puntos que se han llegado a leer pertenecieron a aquella ley que se dio en aquellos tiempos. Bueno, el decreto de la ley de 7.437 y el Estatuto General de la Universidad Peruana. Bueno, aquí hay algunos puntos que también son importantes. Por ejemplo, surgió tras el golpe militar de 1968, buscando reformar la educación superior bajo una visión nacionalista. También se puede ver otro punto tal como el decreto de la ley de 17.437 y decretos posteriores crearon el Consejo Nacional de la Universidad Peruana, CONU, que esto es un órgano que se va a ver muy, bueno, a lo largo de las diapositivas, que mi compañero igual lo va a llegar a tocar un poco. Bueno, ¿qué es el CONUM? ¿qué es? El CONUM se estableció como el órgano rector para el planificar y dirigir al sistema universitario a nivel nacional. Fue como un órgano que, bueno, haciendo una relación con el Estado, era como que se encargaba de verificar que no se incumplan las leyes dadas a aquel sistema. También se buscó un sistema universitario integrado con fines de desarrollo nacional y formación de conciencia social. También se llegó a regular la autonomía universitaria bajo el Estatuto General y a las directrices del CONU. Como se puede observar, el CONU, bueno, en aquel tiempo se llegó a hacer como una medida de manejo
contra los órganos contra los grandes representantes y los órganos de la universidad. El CONUP tenía amplias visiones y atribuciones en la planificación, coordinación y evolución del sistema. Se crearon departamentos académicos como unidades básicas de enseñanza e investigación. Y por último, se estructuraron programas académicos en diferentes niveles de formación. Bueno, acá hay más puntos. También se garantizó la representación estudiantil en los órganos de gobierno, que esto ya se viene dando desde hace tiempo, así que no es algo tan nuevo, porque ya se llegaron a formar consejos estudiantiles, tercios y algunos representantes, tanto como estudiantes como profesores, en la universidad. Y también se ofrecieron servicios de bienestar universitario financiados por la rama universitaria. También se buscó mejorar la carrera administrativa del personal no docente, se priorizó la construcción de ciudades universitarias, la gestión presupuestaria se centralizó en la CONUP, se creó el Fondo Nacional de la Universidad Peruana, se cesaron las autoridades universitarias designadas en el CONUP rectores. Y bueno, acá hay más puntos importantes. Eh, También se llegó a crear la CRUNI para la reorganización de la UNI. El Reglamento General de UNI lo definió como una comunidad solidaria. También se llegó a tomar el punto de que se creó el Comité de la Coordinación de la Asamblea Universitaria en la UNI. En conclusión, se podría decir que durante todas estas leyes que se han dado fue más que nada para una reorganización de todos una reorganización de todos los consejos, también para poder verificar que se cumplan. Era como un órgano regulador, se trataban de crear órganos reguladores hacia varios sistemas que se había definido en la UNI. Por ejemplo, también se creó el Comité de Coordinación de la Asamblea Universitaria en la UNI, se reguló el personal docente, las pensiones, los programas académicos de la UNI, se establecieron normas para la convalidación y recursos financieros en la UNI. Y también se creó el Instituto del Planeamiento de la Lima en la UNI. Bueno, el que sigue es el Plan General de Desarrollo de 1971-1980 en la UNI. Bueno, el Plan General que se desarrolló en estos años de 1971 y 1980 identificó el rol estratégico de la UNI como formadora de científicos e ingenieros. Se planteó una reforma educativa que respondiera a las necesidades del país, promoviendo las investigaciones y tecnología nacional. Y también se buscó vincular la academia con el desarrollo industrial y tecnológico del Perú. Básicamente este era un desarrollo tanto tecnológico basado en los hechos, en la realidad que se encontraba el país. El siguiente que también se puso era la reforma educativa y el decreto de ley de 13.437, que se reorganizó la universidad peruana, centralizó el poder en el rector y reduciendo la democracia interna. Otro punto, se buscó un modelo universitario más representativo y funcional mediante la creación de un sistema universitario nacional. Bueno, y como último, también se decretó la ley de 19.326 y el nuevo sistema educativo. ¿En qué consistió esto? Bueno, propuso una reforma integral de la educación peruana con acceso ampliado y 3 niveles educativos: inicial, básico y superior. También se introdujo modalidades educativas diversas y también se reorganizó el sistema para hacerlo más equitativo, autónomo e inclusivo. Y bueno, como se llegó a dividir en tres niveles educativos, el nivel superior se subdividió en la parte profesional técnica, que se llama ABC, universitarios, que son licenciados, posgrados, y científicos, doctorados en universidades y en AIU. También se propuso un nuevo modelo de sociedad eliminando la dependencia y subdesarrollo del país. Como se dijo antes, se busca la modernización basados en la realidad que sufría el Perú en aquellos tiempos. También, en el segundo ciclo se determinó por el Ministerio de Educación. En el tercer ciclo, altos estudios. También se buscó el currículo flexible y régimen semestral. Y bueno, les paso a mi compañero. Bueno, buenos días, buenas tardes, profesor. Yo soy el alumno José Antonio Fernández Mesa y voy a continuar con la siguiente parte que dejó mi compañero. Bueno, el decreto ley número 19.326 estableció un sistema universitario autónomo en lo normativo, académico, económico y administrativo, con órganos como la Asamblea, el Consejo Representativo, la Secretaría General y el Consejo Consultivo.
Sus principios fueron la autonomía, libertad de cátedra y acción social y planificación. Las funciones incluían como la enseñanza, investigación, proyección social y como novedad la producción de bienes y servicios, lo que exigía eficiencia interna. La coordinación del tercer ciclo estuvo a cargo del INAE y los dos primeros ciclos bajo un comité del Ministerio de Educación. Además, se crearon programas especiales como la Educación para la Seguridad Integral y para la Integración Latinoamericana. Y en el proceso de modernización de la universidad, el CONI coordinó ciencia y tecnología, mientras que la INIDE, bajo la dirección de Salazar Bondi, impulsó reformas pedagógicas y políticas educativas para el bienestar estudiantil. Se hizo obligatorio el servicio de orientación y bienestar, junto con becas, créditos educativos y repatriación de talentos. El CISEGRA se estableció como servicio social obligatorio, tras los estudios y requisito para titularse. También se creó la Comisión Estatuaria Nacional (CEN), con representantes de autoridades, docentes y alumnos y trabajadores, para la elaboración del nuevo Estatuto General. La UNI, por su tamaño, eligió 2 módulos de representación en elecciones convocadas por su Consejo Ejecutivo en abril del año 1972. En el año 1972, la UNI realizó elecciones con comités formados por sorteos. Se exigía ser profesor ordinario, un alumno con al menos 2 semestres, y el voto era de forma obligatoria. Además surgieron conflictos cuando los trabajadores intentaron elegir representantes sin cumplir los requisitos mínimos. El Ministerio de Educación exigió votación universal, secreta y con notario, publicando el reglamento en la Gaceta. Las elecciones para la CEN se realizaron entre el 20 y 28 de abril, en un ambiente tenso y lleno de protestas. Se eligieron autoridades, docentes y alumnos, aunque no hubo información sobre trabajadores. La CEN funcionó del 5 de mayo al 9 de septiembre, y Alfonso Alcelán participó en la redacción del nuevo estatuto. Tras la entrega del estatuto en septiembre del año 1972, el Ministerio de Educación no la promulgó, lo que generó una crisis institucional. El CONUC siguió funciones pese a que debía disolverse, y solo 11 de 33 universidades tenían gobierno regular, mientras que 20 estaban intervenidas. Se produjo un doble marco legal: la Ley 19.326 sin estatuto y la antigua Ley 17.437 aún vigente. El CONUC manifestó su malestar por la falta de claridad legal y legislativa. En la UNI, aunque era considerada regular, hubo tensiones. Su Consejo Ejecutivo defendió la legalidad de sus autoridades y rechazó intentos de sustitución. La Resolución 976/72 del CONUC declaró ilegales los órganos no contemplados por la ley y advirtió el uso de la fuerza para mantener el orden, defendiendo el sufragio universal como única vía para la legítima representación. Entre los años 1972 y 74, el sistema universitario sufrió una fuerte crisis. Para el año 1973, 11 universidades estatales y 5 privadas estaban intervenidas. Velasco culpó a las universidades del deterioro institucional, agravando por recortes salariales, pérdida de autonomía y un marco legal confuso. En diciembre del año 1974, el Decreto Ley 20.082 ordenó el cierre de todas las universidades. En la UNI, la renuncia del rector César Tello Palomino y su consejo profundizó la crisis, dejando el rectorado interino sin rumbo ni legitimidad. Hasta el año 1973, la CONUC tuvo una fuerte presencia en las universidades, interviniendo así 11 universidades públicas y 5 privadas. Ese mismo año, Juan Velasco Alvarado cuestionó el papel de las universidades, así acusándolos de alejarse del país y de la revolución, y demandó una actitud más responsable. La crisis del sistema universitario se agravó por la violación de derechos políticos,
los bajos sueldos y la disminución del financiamiento a la investigación. El año 1974, el Decreto Ley 20.824 dispuso el cierre de todas las universidades hasta el año 1975, así justificándolo como la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. Durante este periodo, el gobierno militar intervino directamente en la UNI, lo que llevó a la renuncia del rector y de su comité ejecutivo. Luego de la crisis, la CONUP reorganizó las autoridades, pero continuó ejerciendo control y supervisión sobre las instituciones. Además, el decreto ley 19.326 permitió la elección de rectores y vicerrectores, y la ley 21.925 impulsó la renovación de autoridades y la participación estudiantil en la asamblea universitaria. El estatuto del año 1974 reorganizó las universidades, así priorizando la investigación, el conocimiento y la proyección social, además de establecer los departamentos académicos como unidades fundamentales. Aunque se promueve una selección universal directa y secreta, se mantuvo la representación tradicional, así con la mayoría profesoral, que fueron 2/3, lo que limitó la influencia de estudiantes y personal administrativo dentro del gobierno universitario. Finalmente, la reforma universitaria de Córdoba del año 1918 al año 1919 promovió la democratización y autonomía de las universidades, influyendo en el Perú al fomentar la participación de docentes y estudiantes, la inclusión social y el rol crítico en la universidad. En contraste, el gobierno militar de Velasco adoptó un enfoque autoritario, buscando convertir la universidad en una herramienta funcional para su proyecto nacionalista y desarrollista. Para ello creó un sistema de universidad peruana, con estructura de planificación y control en los niveles nacional, regional e institucional. Con esto doy finalización a nuestra exposición. Muchas gracias.